Una millonaria fue a reparar su auto, pero terminó enamorándose del humilde mecánico. ¿Cuánto tiempo más vas a tardar? Tengo una reunión importantísima. Isabel Fuentes se apoyó contra el capó plateado de su Mercedes, cruzando los brazos sobre su top deportivo azul claro, mientras observaba al mecánico que trabajaba en la parte frontal de su auto. Mateo Sánchez apenas levantó la mirada, concentrado en ajustar algo en el motor con una herramienta que Isabel ni siquiera podía nombrar. El sol de la tarde caía sobre el taller abierto, iluminando sus brazos musculosos bajo la camiseta verde olivo. «Los problemas graves no tienen soluciones rápidas, señorita», respondió él con voz calmada, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. «Y su auto tiene un problema serio». Isabel resopló, mirando su reloj de diseñador por 10ª vez en 5 minutos. «¿No entiendes que soy Isabel Fuentes? Si llego tarde a esa reunión, mi padre va a...» Mateo se incorporó de repente, mirándola directamente a los ojos. «No me importa si es la reina de España. Este motor necesita al menos 3 días de trabajo, y eso si consigo las piezas rápido». Isabel abrió la boca, incrédula. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así. Estaba acostumbrada a que con solo mencionar su apellido, las puertas se abrieran y los problemas desaparecieran. Había empezado el día con todo planeado perfectamente. Su traje ejecutivo impecable, su presentación revisada 3 veces. Incluso se había levantado 1 hora antes para asegurarse de llegar puntual a la reunión más importante del trimestre. Entonces, en plena avenida, su lujoso Mercedes comenzó a fallar. Después de varias llamadas infructuosas a la asistencia oficial, que tardaría solo 2 horas en llegar, tuvo que pedir indicaciones hasta llegar a este taller en el barrio de Las Flores, un lugar que hasta esta mañana ni siquiera sabía que existía en su propia ciudad. «Mire, no sé si entiende la situación», dijo Isabel acercándose al mecánico. «Puedo pagar lo que sea necesario para que esto se arregle ahora». Mateo soltó una risa seca. «Hay cosas que el dinero no puede comprar, como el tiempo que necesita este motor para ser reparado correctamente». Carolina Sánchez, una joven de pelo corto y expresión vivaz, se acercó limpiándose las manos en un trapo. «Disculpe a mi hermano, es un poco directo. Soy Carolina, la administradora del taller». Extendió una mano que Isabel dudó en estrechar. «¿Le ofrezco un café mientras hablamos de las opciones?» Isabel aceptó a regañadientes, siguiendo a Carolina a una pequeña oficina mientras sacaba su teléfono para llamar a su asistente. Explicó la situación, pospuso la reunión, y cuando colgó, se dio cuenta de que Carolina la observaba con curiosidad. «Debe ser importante esa reunión». «Presentación del nuevo modelo de la línea deportiva», respondió automáticamente Isabel. «Mi padre espera que demuestre que puedo manejar las grandes cuentas». «Entiendo la presión familiar», sonrió Carolina, ofreciéndole una taza de café en un vaso sencillo. «Mateo y yo heredamos este taller de nuestro padre». Isabel bebió un sorbo y se sorprendió. Era un café excelente, mejor que el de muchas cafeterías elegantes que frecuentaba. «Necesito una tarjeta», dijo Isabel sacando su cartera, «para que me contacten cuando esté listo el auto». Le entregó una tarjeta plateada con el logo de Automóviles Fuentes. Carolina la observó con expresión indescifrable antes de pasársela a Mateo, que acababa de entrar a la oficina. Isabel notó cómo la expresión del mecánico cambiaba sutilmente al leer el nombre en la tarjeta. Su rostro, antes profesional aunque algo tosco, se endureció casi imperceptiblemente. «¿Fuentes? ¿De Automóviles Fuentes?», preguntó con un tono que Isabel no supo interpretar. «Sí, soy la directora ejecutiva adjunta», respondió ella con el orgullo automático que siempre acompañaba a su título. Mateo intercambió una mirada rápida con su hermana. Algo pasaba, algo que Isabel no comprendía. «El auto estará listo en 3 días, ni antes ni después», dijo Mateo dejando la tarjeta sobre el escritorio como si le quemara los dedos. «Carolina le recomendará un hotel cercano». Mientras Mateo salía, Isabel tuvo un destello de memoria. Su mente proyectó la imagen de su padre, años atrás hablando sobre una fábrica cerrada, y ese maldito líder sindical, Sánchez. ¿Sería posible que su padre era Ricardo Sánchez?, preguntó casi sin pensar.
Carolina la miró sorprendida. Sí, ¿lo conoció? Isabel sintió un escalofrío. No lo había conocido personalmente, pero había escuchado suficientes conversaciones en la mesa familiar como para saber que ese nombre estaba conectado a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la empresa Fuentes. «Solo he oído el nombre», murmuró, mientras veía a Mateo a través de la ventana, inclinado nuevamente sobre el motor de su auto, con los hombros tensos y la determinación de alguien que ha aprendido a sobrevivir a pesar de las circunstancias. Isabel despertó sobresaltada al escuchar el canto de un gallo. Por un momento, no reconoció dónde estaba. Una habitación sencilla con paredes de color crema, cortinas floreadas y una cama más dura de lo que estaba acostumbrada. Entonces recordó. La posada La Esperanza, el único alojamiento disponible cerca del taller Sánchez. Se incorporó lentamente, recordando la llamada tensa con su padre la noche anterior. «¿Cómo que te vas a quedar en Las Flores?», había gruñido Ernesto Fuentes. «Mando un chofer ahora mismo». «Papá, necesito supervisar la reparación personalmente. Es mi auto y mi responsabilidad». La verdad era que Isabel no entendía por qué insistía en quedarse. Podría haber regresado a su penthouse, asistir a sus reuniones y enviar a alguien a recoger el auto cuando estuviera listo. Pero algo en la mirada de Mateo, en la forma en que había reaccionado al apellido Fuentes, había despertado su curiosidad. Bajó a desayunar y encontró a doña Lupe, la dueña de la posada, preparando huevos rancheros. «Buenos días, niña. Siéntate, que el desayuno es la comida más importante». Isabel, acostumbrada a un yogurt rápido o un café para llevar, se sorprendió disfrutando de los sabores intensos y caseros. «Está delicioso, gracias». «Claro que está bueno», sonrió doña Lupe. «Aquí cocinamos con amor, no con prisas». Después del desayuno, Isabel se dirigió al taller. Vestida con jeans y una blusa sencilla, lo más informal que había empacado, intentaba pasar desapercibida. Encontró a Carolina organizando facturas. «¿Ya extrañas tu auto de lujo?», preguntó Carolina sin levantar la vista. «En realidad venía a ver si puedo ayudar en algo», respondió Isabel sorprendiéndose a sí misma. Carolina la miró con escepticismo. «¿Ayudar? ¿Tú? Sé usar una computadora, y por tu cara parece que esas facturas son un desastre». Carolina dudó un momento. Luego le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «Vale, pero no toques nada sin preguntar primero». Durante las siguientes horas, Isabel descubrió un sistema de contabilidad caótico pero efectivo. Carolina aceptaba pagos en especie, comida, servicios, hasta gallinas. Un cliente había pagado su reparación pintando el letrero del taller. «¿Cómo sobreviven así?», preguntó Isabel mientras organizaban las facturas. «No todo en la vida es dinero», respondió Carolina. «Aquí nos cuidamos entre todos». Alrededor del mediodía, la puerta se abrió y entró una anciana con un recipiente. «Carolina, traje pozole para Mateo y para ti». «Gracias, doña Mercedes. Mañana estará lista su camioneta». Isabel observó cómo la anciana dejaba el recipiente y se marchaba después de charlar unos minutos. El aroma del pozole le hizo gruñir el estómago. «¿Siempre les traen comida?», preguntó. «Doña Mercedes vende tamales y pozole. Su camioneta es su vida. Por eso Mateo está trabajando en ella primero, aunque le ofrecieron más dinero por arreglar otro coche antes». Isabel miró hacia el taller donde Mateo trabajaba bajo una camioneta destartalada. Su Mercedes, notó, estaba en una esquina, parcialmente desarmado. «¿Por qué no está trabajando en mi auto?». «Porque la necesidad de doña Mercedes es mayor que tu inconveniencia», respondió Carolina con firmeza. «Si no te parece, puedes llevarte tu auto a otro lado». «Ah, no, espera. No puedes porque está desarmado». Isabel se mordió el labio. En su mundo, el cliente que pagaba más recibía prioridad. Era simple lógica de negocios, pero aquí operaban con otras reglas. A media tarde su teléfono comenzó a sonar incesantemente, mensajes de su asistente, llamadas perdidas de la junta directiva, recordatorios de reuniones. «¿No vas a contestar?», preguntó Carolina al ver que Isabel silenciaba el teléfono. «Pueden sobrevivir sin mí un par de días». Isabel salió al patio trasero del taller para tomar aire. Allí encontró a Mateo, rodeado de 5 niños que lo observaban trabajar en una vieja motocicleta.
Y este es el carburador, explicaba pacientemente. Es como el estómago de la moto, donde la gasolina se mezcla con el aire. Los niños escuchaban fascinados. Isabel se quedó en silencio, observando la escena. Nunca había visto a alguien explicar mecánica con tanta pasión. Cuando los niños se marcharon, Isabel se acercó. No sabía que también dabas clases. Mateo se sobresaltó ligeramente al verla. Los sábados y después del trabajo, respondió secamente limpiándose las manos. Estos niños no tienen muchas oportunidades, pero tienen cerebros brillantes. ¿Por qué lo haces?, preguntó Isabel genuinamente intrigada. Mateo la miró directamente por primera vez, sin hostilidad, pero con intensidad. Porque todos merecemos saber cómo funcionan las cosas que determinan nuestras vidas, sea un motor, una empresa o un sistema económico. Isabel sintió que sus palabras contenían un mensaje más profundo. ¿Crees que yo no sé cómo funcionan las cosas? Creo que sabes cómo funciona tu mundo, respondió Mateo. Pero hay muchos mundos ahí fuera. Esa noche, de regreso en la posada, Isabel miró su teléfono lleno de notificaciones. Mensajes sobre estrategias de mercado, cuotas de ventas, análisis de competencia. Todo parecía repentinamente abstracto, desconectado de la vida real. Recordó a los niños mirando el motor con ojos maravillados, a doña Mercedes trayendo pozole, a Carolina aceptando pollos como pago. Un mundo diferente al suyo, pero que funcionaba con sus propias reglas. Antes de dormirse, revisó su agenda para el día siguiente. Tenía programada una videoconferencia importante, pero en lugar de preocuparse, sintió una extraña calma. Por primera vez en años, no estaba ansiosa por el trabajo que la esperaba. Su último pensamiento antes de caer dormida fue la imagen de Mateo enseñando a los niños, sus manos fuertes pero gentiles señalando las partes del motor, su voz transformada por la pasión de compartir conocimiento. El tercer día en Las Flores amaneció con una llovizna ligera. Isabel llegó al taller más temprano de lo habitual, con 2 vasos de café para llevar comprados en la panadería local. «Buenos días», saludó a Mateo, quien ya estaba inclinado sobre el motor de su Mercedes. Él levantó la vista, sorprendido al verla tan temprano y aún más al notar el café extendido hacia él. «Buenos días», respondió cauteloso, aceptando el vaso después de limpiarse las manos en un trapo. «Gracias». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Isabel, acostumbrada a dirigir conversaciones de negocios con confianza absoluta, se encontró extrañamente nerviosa. «¿Cómo va la reparación?», preguntó finalmente. «Progresando». «Tu sistema de inyección está más dañado de lo que pensé», explicó Mateo señalando una pieza metálica. «Esto debió ser revisado hace meses». «Lo llevé al servicio oficial hace 3 meses», se defendió Isabel. «Pues te estafaron». Mateo tomó un sorbo de café. «Esto no lo revisaron bien». Isabel se acercó más al motor, genuinamente interesada. «¿Puedes explicarme qué pasó exactamente?». Mateo la miró con sorpresa, pero comenzó a explicar el problema técnico con detalle. Para su asombro, Isabel hacía preguntas inteligentes, mostrando un interés genuino. «Nunca pensé que una Fuentes se interesaría en ensuciarse las manos», comentó Mateo cuando terminó su explicación. «Los Fuentes fabricamos autos desde hace 3 generaciones», respondió ella con una sonrisa leve. «Que no sepa arreglarlos no significa que no me interesen». Carolina entró al taller cargando cajas de repuestos. «Vaya, la princesa madrugó», comentó con sarcasmo, aunque menos hostil que los días anteriores. «¿Vienes a supervisar o a ayudar?» «A ayudar, si me permiten», respondió Isabel con determinación. Las horas siguientes transcurrieron en un extraño equilibrio. Isabel ayudaba con tareas sencillas, sostener herramientas, tomar notas, organizar piezas. Por la tarde, cuando llegaron los niños para su clase informal, Isabel se encontró participando activamente. «A ver, Pedrito», dijo dirigiéndose a un niño de unos 10 años. «¿Recuerdas cómo se llama esta parte?» «El alternador», respondió el pequeño con orgullo. «Exacto, y sirve para cargar la batería mientras el motor funciona». Isabel sonrió ampliamente, sintiendo una satisfacción diferente a la que experimentaba al cerrar un gran negocio. Mateo la observaba desde lejos, con una expresión indescifrable. Cuando los niños se marcharon, Carolina invitó a Isabel a quedarse a cenar.
Doña Mercedes trajo más pozole del que podemos comer, explicó. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente relajado. Isabel escuchaba con atención las historias del barrio que Carolina compartía. La vez que se fue la luz durante 3 días y todos compartieron generadores. La recaudación para la operación de Josefina, la hija del panadero. Las fiestas del santo patrono donde todo el barrio se reunía. «Ustedes son muy unidos aquí», comentó Isabel. «Es la única manera de sobrevivir cuando nadie más se preocupa por ti», respondió Carolina, con un tono que contenía una acusación sutil. «No todos los empresarios son villanos, ¿sabes?», se defendió Isabel. «No, pero muchos toman decisiones sin pensar en las consecuencias para gente como nosotros», intervino Mateo, hablando por primera vez en la cena. Un silencio tenso se instaló en la mesa. Carolina, notando la incomodidad, se levantó para traer café. Cuando regresó abrió un cajón y sacó un álbum de fotos. «Este era nuestro padre, Ricardo», dijo mostrándole a Isabel una fotografía de un hombre de rostro amable, pero mirada firme. Era el mejor mecánico de la ciudad, pero también un líder. Creía que los trabajadores merecían condiciones justas. Isabel observó la fotografía con un nudo en el estómago. Recordaba vagamente las conversaciones de su padre, mencionando a ese problemático sindicalista Sánchez. «Era un hombre honesto», continuó Carolina. «Solo quería que todos tuvieran oportunidades, como estos niños que Mateo enseña». Mateo se levantó abruptamente. «Voy a seguir trabajando en el Mercedes», dijo evitando la mirada de Isabel. «Quiero terminarlo mañana». Cuando se quedaron solas, Carolina suspiró. «Le cuesta hablar de papá. Él tuvo que dejar la universidad cuando murió para mantener el taller y cuidarme a mí». «¿Qué estudiaba?», preguntó Isabel. «Ingeniería mecánica. Era el primero de la familia en ir a la universidad». El orgullo en la voz de Carolina era evidente. «Tenía una beca completa». Isabel sintió una punzada de culpa inexplicable. Esa noche, mientras caminaba de regreso a la posada, su mente daba vueltas. ¿Qué conexión existía exactamente entre su familia y la tragedia de los Sánchez? El viernes por la noche, el barrio de Las Flores celebraba una pequeña fiesta en la plaza. Carolina insistió en que Isabel los acompañara. «Vas a ver el alma de Las Flores», le dijo. «No todo es pobreza y talleres sucios». Isabel se sorprendió al encontrar la plaza decorada con luces de colores. Había músicos locales tocando, gente bailando, puestos de comida. Se sentía como haber entrado en otro mundo, uno más auténtico y vivo que las galas corporativas a las que estaba acostumbrada. «¿Bailas?». La voz de Mateo la sobresaltó. Estaba a su lado, ofreciéndole una mano, más relajado de lo que lo había visto nunca. «No sé bailar esto», confesó Isabel, refiriéndose a la cumbia que sonaba. «Yo te enseño», sonrió él por primera vez desde que se conocieron. Bajo las estrellas, entre luces de colores y el ritmo de la música, Isabel se dejó llevar por Mateo. Sus manos, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente gentiles, la guiaban con seguridad. «¿Sabes?», dijo Mateo mientras bailaban. «Algún día quiero convertir el taller en una escuela técnica, un lugar donde los chicos del barrio puedan aprender un oficio de verdad. Es un sueño hermoso», respondió Isabel sinceramente. «Algunos nacemos con privilegios diferentes», continuó ella tras un momento de silencio, «pero todos merecemos oportunidades». Mateo la miró a los ojos, su expresión seria pero no hostil. Los privilegios no definen a una persona, sino lo que hace con ellos. Cuando la música cambió a una balada lenta, continuaron bailando, ahora más cerca. Isabel podía sentir el corazón de Mateo latiendo fuerte, o quizás era el suyo propio. En un impulso, se puso de puntillas y lo besó suavemente. El beso fue breve pero intenso, una promesa silenciosa, un puente entre dos mundos que parecían incompatibles, pero que, en ese momento, bajo las estrellas de Las Flores, encontraron un punto de conexión. El mágico momento bajo las estrellas se rompió cuando alguien gritó el nombre de Mateo desde la entrada de la plaza. Era Pedro, el aprendiz del taller, corriendo hacia ellos con expresión alarmada. «¡Mateo! ¡Mateo! Hay un señor muy enojado en el taller. Dice que es el padre de Isabel». Isabel sintió que la sangre abandonaba su rostro.
Mateo la miró, la complicidad del momento anterior reemplazada por una expresión sombría. «Vamos», dijo simplemente. Caminaron en silencio hasta el taller, donde un elegante Bentley negro estaba estacionado. Ernesto Fuentes, un hombre de 60 años con porte imponente y traje impecable, esperaba con los brazos cruzados. Carolina estaba frente a él en posición defensiva. «Isabel, ¿se puede saber qué diablos estás haciendo aquí?» La voz de Ernesto resonó en todo el taller cuando los vio llegar. «Llevo 2 días intentando contactarte. La junta directiva está esperando tu informe». «Papá, estoy resolviendo un problema con mi auto», respondió Isabel, intentando mantener la calma. «¿Tu auto?» Ernesto miró despectivamente hacia el Mercedes parcialmente reparado. «Para eso están los servicios oficiales, no estos talleres de barrio». Mateo dio un paso al frente, su cuerpo tenso como un cable. «Este taller de barrio tiene nombre, señor, y si no le importa, estamos cerrados». Ernesto lo miró de arriba abajo evaluándolo. «Tú debes ser el hijo de Ricardo Sánchez», dijo con un tono que hizo que Isabel se estremeciera. «Veo que heredaste su actitud». «Con orgullo», respondió Mateo sosteniendo la mirada. Isabel se interpuso entre ambos. «¿Ustedes se conocen?» Ernesto soltó una risa amarga. «No personalmente, pero conozco bien el apellido Sánchez. Tu padre», señaló a Mateo, «era el líder sindical que casi arruina nuestra fábrica en el 2008 con sus demandas absurdas». «¿Demandas absurdas?» La voz de Mateo temblaba de ira contenida. «Pedía equipos de seguridad básicos. 3 trabajadores habían muerto en accidentes». Isabel miró a su padre, horrorizada. «¿Es eso cierto, papá?» Ernesto hizo un gesto despectivo con la mano. «Eran otros tiempos, otros estándares. Tu abuelo manejaba la empresa entonces. Yo solo ejecuté las decisiones de la junta. Las decisiones como cerrar la fábrica y dejar a cientos sin trabajo», intervino Carolina con lágrimas de rabia en los ojos. «Fue una decisión de negocios», respondió Ernesto fríamente. «La fábrica no era rentable con todas esas concesiones que pedían». Isabel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida había estado orgullosa del legado familiar, de cómo Automóviles Fuentes era un emblema de la industria nacional. Nunca había cuestionado la versión oficial sobre la antigua fábrica de las flores. «Mi padre murió 6 meses después del cierre», continuó Mateo, cada palabra cargada de dolor. «Un accidente en la carretera, volviendo de buscar trabajo en otra ciudad. Yo tenía 19 años y tuve que dejar la universidad para mantener a Carolina». Isabel se cubrió la boca con una mano sintiendo náuseas. ¿Cómo no había sabido esto? ¿Cómo había pasado toda su vida ignorando el daño que su familia había causado? «Lo siento mucho», murmuró, sabiendo que esas palabras eran absolutamente insuficientes. «¿Lo sientes?» Mateo la miró como si la viera por primera vez. «¿Y qué hay del proyecto inmobiliario que tu empresa está planeando? ¿También lo sientes?» Isabel lo miró confundida. «¿De qué proyecto hablas?» Ernesto carraspeó incómodamente. «Es un asunto en desarrollo, un complejo comercial y residencial de lujo. Las Flores tiene una ubicación estratégica». «¿Un complejo comercial?» Isabel conectó los puntos. «¿Aquí? Pero eso significaría demoler la mitad del barrio», completó Carolina, «incluyendo nuestro taller». «Yo no». Isabel miró a su padre. «Yo no sabía nada de esto». «Por supuesto que sí», respondió Ernesto. «Firmaste la autorización preliminar hace 3 semanas. Estaba en ese paquete de documentos que te di antes de tu viaje a Monterrey». Isabel recordó vagamente haber firmado un montón de papeles antes de su último viaje de negocios. Nunca imaginó que entre ellos estaba la sentencia de muerte para las Flores. «No lo leí con atención», admitió sintiendo vergüenza. «Confié en ti». La mirada que Mateo le dirigió estaba cargada de decepción y algo peor, confirmación de sus sospechas. Para él, Isabel acababa de probar que era exactamente lo que él pensaba. Otra Fuentes, indiferente al daño que causaba. «Creo que ya reparamos suficientes cosas por hoy», dijo Mateo con voz fría. «Su auto estará listo mañana, señorita Fuentes. Puede recogerlo y seguir con su vida». «Mateo, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?», la interrumpió él. «Que mientras bailábamos y nos besábamos,
¿Tu empresa planeaba destruir mi taller, mi barrio, los hogares de todos los niños a los que enseño? Carolina puso una mano en el hombro de su hermano, tratando de calmarlo. Vamos dentro, Mateo. Ernesto tomó a Isabel del brazo. Nosotros también nos vamos. Ya has causado suficiente alboroto por un simple auto. Isabel se soltó bruscamente. Necesito un momento, dijo, y se dirigió hacia su Mercedes. Abrió la puerta del pasajero y tomó su bolso. Dentro encontró su chequera. Con manos temblorosas, escribió una cifra considerable y se acercó a Carolina. Por la reparación, dijo extendiendo el cheque. Y por las molestias. Carolina miró el cheque y luego a Isabel, con una expresión indescifrable. Algunos problemas no se arreglan con dinero, respondió, pero tomó el cheque de todas formas. Igual que algunos motores no se arreglan con prisa. Isabel asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. Lo sé. Ahora lo sé. Se dirigió al Bentley donde su padre la esperaba impaciente. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, un silencio pesado llenó el lujoso interior del auto. Isabel miraba por la ventana las calles de Las Flores, las familias cenando en pequeños restaurantes, los niños jugando a pesar de la hora, la vida auténtica que palpitaba en cada rincón. No puedes culparte por decisiones de negocios, dijo finalmente Ernesto. Así es el progreso. Isabel lo miró con ojos nuevos, como si viera a un extraño. ¿Progreso para quién, papá? ¿Para gente como nosotros, que ya lo tenemos todo? En su apartamento de lujo, con vistas panorámicas de la ciudad, Isabel se sintió más sola que nunca. Los mensajes y correos de trabajo seguían acumulándose en su teléfono, pero parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Se dirigió a su estudio y comenzó a buscar frenéticamente en los archivos digitales de la empresa. Necesitaba entender qué había pasado realmente en 2008, qué tenía planeado exactamente la empresa para Las Flores, y sobre todo, qué podía hacer ella para detenerlo. La imagen de Mateo, su expresión herida y decepcionada, no abandonaba su mente. Y detrás de esa imagen, la de todos los niños del taller, doña Mercedes, los vecinos bailando en la plaza. Un mundo que ahora formaba parte de ella, aunque solo hubiera estado allí por unos días. Tiene que haber una manera, murmuró mientras la pantalla de su computadora iluminaba su rostro determinado en la oscuridad. Tiene que haberla. La sala de juntas de Automóviles Fuentes estaba repleta. Los miembros del consejo directivo, hombres y mujeres en trajes impecables, miraban con sorpresa la presentación proyectada en la pantalla gigante. Como pueden ver, Isabel señaló los gráficos con un puntero láser. El proyecto inmobiliario en Las Flores generaría ganancias a corto plazo, pero el costo social sería devastador. Mi propuesta alternativa ofrece un retorno más sostenible y crea una relación positiva con la comunidad. Ernesto Fuentes se removió incómodo en su asiento. Isabel, aprecio tu entusiasmo, pero este no es un proyecto de caridad. Los accionistas esperan resultados. No es caridad, papá, respondió Isabel con firmeza. Es negocio inteligente. La presentación detallaba un plan completo. En lugar de demoler Las Flores para construir un centro comercial, proponía revitalizar el barrio con microcréditos, para negocios locales, mejoras en infraestructura y, lo más importante, reabrir la antigua fábrica como un centro de capacitación técnica e innovación automotriz. Las Flores tiene una tradición de excelentes mecánicos y técnicos, continuó Isabel. Podemos aprovechar ese talento en lugar de desperdiciarlo. Jorge Mendoza, el director financiero, ajustó sus gafas con escepticismo. Esto retrasaría nuestros planes de expansión por lo menos 2 años, pero nos ahorraría millones en conflictos legales y daños a nuestra imagen, rebatió Isabel. Además, piensen en el valor de la publicidad positiva. Automóviles Fuentes regresa a sus raíces y revitaliza comunidad histórica. Eso no tiene precio. La discusión se prolongó por horas. Los ejecutivos más jóvenes apoyaban entusiastamente el plan de Isabel, mientras los veteranos, aliados de Ernesto, se resistían al cambio. Llamemos a votación, propuso finalmente el presidente del consejo. Isabel contuvo la respiración mientras contaban los votos. El resultado, un empate, con Ernesto teniendo el voto decisivo. Su padre la miró largamente,
un conflicto evidente en sus ojos. «Tu abuelo siempre decía que los negocios y los sentimientos no se mezclan», dijo finalmente. «Pero también decía que un buen empresario sabe reconocer cuando su hija tiene razón». Con un suspiro, Ernesto levantó la mano. «Voto a favor de la propuesta alternativa, con la condición de que Isabel lidere personalmente el proyecto y asuma toda responsabilidad por sus resultados». Un murmullo recorrió la sala. Isabel apenas podía creer lo que escuchaba. «Gracias, papá», dijo con voz controlada a pesar de su emoción. «No te defraudaré». Mientras tanto, en el taller Sánchez, Mateo intentaba concentrarse en el motor de una vieja pick-up, pero su mente seguía volviendo a Isabel. Habían pasado 3 días desde su partida y sentía un vacío inexplicable. Carolina entró al taller con expresión preocupada. «Las noticias no son buenas», anunció. «Fernando del comité vecinal dice que recibieron notificaciones. La construcción del centro comercial comenzará en 2 meses». Mateo dejó caer la llave inglesa con frustración. Siempre es lo mismo. Los ricos hacen planes y nosotros pagamos las consecuencias. Una cliente habitual, doña Mercedes, entró con una bolsa de champurrado caliente. «Para que endulces ese mal humor, muchacho», dijo, ofreciéndole un vaso. «Gracias, doña Meche, pero ni el champurrado más dulce arregla esto», respondió Mateo. La anciana lo miró con sabiduría. «¿Sabes? Mi Ramiro, que en paz descanse, una vez me dejó por otra. Yo, orgullosa, no quise saber nada de él. 3 años después regresó arrepentido. Podría haberlo rechazado, tenía mis razones, pero elegí perdonar». «Con todo respeto, doña Mercedes, no es lo mismo», contestó Mateo. «Claro que no», sonrió ella. «Pero a veces el destino nos da segundas oportunidades disfrazadas de problemas imposibles. 50 años de matrimonio feliz me dieron la razón. Después de que doña Mercedes se marchó, Carolina recibió una llamada que la dejó perpleja. Era Jorge, del registro de propiedades, informó a Mateo. Dice que alguien ha estado comprando terrenos en Las Flores a nombre de una fundación comunitaria, incluyendo el terreno donde está nuestro taller. ¿Quién haría algo así? No lo sé, pero voy a averiguarlo, respondió Carolina, tomando su bolso. Horas más tarde, Carolina se encontraba en el imponente edificio corporativo de Automóviles Fuentes. Había mentido para conseguir una cita, diciendo que venía a discutir la venta del taller. La recepcionista la hizo esperar en un salón lujoso. Finalmente, Isabel apareció, luciendo cansada pero decidida en su traje ejecutivo. «Carolina», dijo sorprendida, «no esperaba verte aquí». «Necesito respuestas», respondió Carolina directamente. «¿Tú estás detrás de las compras de terrenos en Las Flores?» Isabel la invitó a su oficina, un espacio minimalista con vistas panorámicas de la ciudad. «Sí», admitió una vez solas. «Estoy usando mi patrimonio personal para proteger lo que puedo. Los terrenos quedarán a nombre de los vecinos». Carolina la miró con desconfianza. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué es lo correcto? Y porque quiero arreglar el daño que mi familia ha causado». «No puedes borrar el pasado», dijo Carolina, aunque su tono se había suavizado. «No, pero puedo intentar construir un futuro mejor». Isabel sacó unos planos. «Mira, este es mi plan para Las Flores. Durante la siguiente hora, Isabel explicó su visión. Un instituto técnico donde el taller Sánchez sería el corazón, programas de capacitación para jóvenes, apoyo para pequeños negocios locales. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó finalmente Carolina. «Apenas conoces el barrio». Isabel guardó silencio un momento. «Mi abuelo empezó como mecánico, ¿sabes? En un taller no muy diferente al de ustedes. Con el tiempo olvidamos nuestros orígenes y también olvidamos que nuestras decisiones afectan vidas reales». Se detuvo, dudando si continuar. «Y también está Mateo», añadió finalmente. «No sé explicarlo, pero en estos pocos días, él cambió algo en mí». Carolina la estudió largamente antes de hablar. «Mateo tenía 19 años cuando nuestro padre murió», comenzó. «Estaba en 2º año de ingeniería mecánica, con beca completa. Era brillante, el orgullo de papá. Después del accidente, vendió sus libros para pagar el funeral y asumió el taller sin quejarse una sola vez. Trabajaba de día y estudiaba manuales técnicos de noche
para mantenernos a flote. Isabel escuchaba con un nudo en la garganta. Nunca ha pedido nada para él mismo, continuó Carolina. Todo lo que hace es para los demás. Para mí, para los niños del barrio, para los clientes que no pueden pagar. Si lo lastimas... No quiero lastimarlo, interrumpió Isabel. Quiero ayudarlo a construir su sueño. Carolina suspiró. Te creo, pero necesitarás más que buenas intenciones para convencerlo a él. Al regresar al taller, Carolina encontró a Mateo cerrando. No le contó sobre su reunión con Isabel. Solo mencionó que había investigado sobre las compras de terrenos sin éxito. Esa noche, mientras cerraba el registro de clientes, Carolina notó que Mateo miraba el álbum familiar. «¿Lo extrañas, verdad?», preguntó, sentándose junto a él. «Todos los días», respondió Mateo. «A veces me pregunto qué habría pasado si la fábrica no hubiera cerrado, si papá todavía estuviera aquí. Él estaría orgulloso de ti», dijo Carolina con convicción, «de lo que has construido, de cómo ayudas a los demás». Mateo cerró el álbum con cuidado. «Mañana hay que terminar la camioneta de don Julio. El hombre necesita trabajar». «Siempre pensando en los demás», sonrió Carolina. «¿Y tú? ¿Qué hay de lo que tú necesitas?». La imagen de Isabel apareció involuntariamente en la mente de Mateo. «Estoy bien así», respondió, aunque su tono sugería lo contrario. Al día siguiente, Mateo decidió buscar a Isabel. La atracción que sentía era irracional, considerando quién era ella, pero necesitaba al menos una explicación, un cierre. Se puso su única camisa buena y condujo hasta las oficinas centrales de Automóviles Fuentes en su vieja motocicleta. Al llegar, preguntó por Isabel en recepción. «La señorita Fuentes ya no trabaja aquí», informó la recepcionista. Presentó su renuncia esta mañana. Confundido y frustrado, Mateo regresó al taller, solo para encontrarse con una sorpresa aún mayor. El lugar estaba irreconocible. Equipos nuevos brillaban bajo las luces, las herramientas estaban perfectamente organizadas y había material educativo por todas partes. Un nuevo letrero colgaba en la entrada, Instituto Técnico Sánchez, y en medio de todo Isabel, vestida con un simple overol y el cabello recogido, organizaba manuales junto a Carolina. «¿Qué significa esto?», preguntó Mateo, completamente desconcertado. Isabel se volvió hacia él, una mezcla de nerviosismo y determinación en su rostro. «Es lo que siempre soñaste», respondió. «Una escuela para los jóvenes del barrio, y también mi nuevo trabajo, si me aceptas como socia». Mateo se quedó inmóvil en la entrada, incapaz de procesar lo que veían sus ojos. El viejo taller familiar, donde había pasado noches enteras reparando motores para apenas llegar a fin de mes, lucía ahora como el centro de capacitación técnica que siempre había imaginado. «¿Mi socia?», fue todo lo que pudo articular. Isabel se acercó lentamente, como quien teme asustar a un animal herido. «Renuncié a Automóviles Fuentes esta mañana», explicó. «Presenté un plan alternativo para las flores que el consejo aprobó, pero me di cuenta de que no quería seguir siendo parte de una estructura que necesita que le rueguen para hacer lo correcto». Carolina sonrió disimuladamente mientras organizaba unas herramientas. «Nuestra princesa millonaria tiene agallas después de todo», comentó en tono ligero. Mateo recorrió el espacio, tocando los nuevos equipos con incredulidad. «No entiendo. ¿Por qué harías esto?». Isabel respiró profundo. «Estos días en las flores me cambiaron, Mateo. Vi una comunidad que se apoya mutuamente, personas que valoran el conocimiento y el trabajo honesto. Vi niños con hambre de aprender y adultos dispuestos a compartir lo poco que tienen». Hizo una pausa. «Y te vi a ti, renunciando a tus sueños para cuidar de los demás». Tomó valor y continuó. «Quiero ser parte de algo real, algo que importa. Contigo, si aún me quieres en tu vida». Mateo la miró fijamente, buscando cualquier señal de engaño o condescendencia. Solo encontró sinceridad. «¿Sabes siquiera cómo funciona un taller?», preguntó, aunque su tono ya no era hostil. Isabel sonrió. «No, pero sé cómo administrar un negocio, y aprendo rápido, como ya has visto». Carolina se acercó a su hermano. «Ya revisé el plan, Mateo. Es sólido, y la fundación comunitaria protege el taller y los terrenos circundantes. No pueden quitárnoslo en el futuro».
Mateo comenzó a decir algo, pero se detuvo cuando la puerta del taller se abrió nuevamente. Ernesto Fuentes entró, observando el lugar con expresión indescifrable. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Mateo instintivamente se colocó frente a Carolina e Isabel como protegiéndolas. «No vine a causar problemas», dijo Ernesto levantando las manos. «Solo quiero hablar». «No tenemos nada de qué hablar», respondió Mateo fríamente. «Yo creo que sí», insistió Ernesto. «Sobre tu padre, para empezar». Isabel miró a su padre con sorpresa. «Papá, ¿qué haces aquí?». Ernesto suspiró profundamente, pasando una mano por su cabello canoso. «La muerte de Ricardo Sánchez me ha perseguido durante años», confesó, sorprendiendo a todos. «Nunca quise que terminara así». «Tu padre», miró directamente a Mateo, «tenía razón sobre las condiciones de la fábrica, pero yo estaba demasiado enfocado en los números para verlo». Carolina soltó una risa incrédula. «¿Ahora viene a decirnos eso? ¿Después de 15 años?» «Sé que es tarde», admitió Ernesto. «Demasiado tarde para Ricardo. Pero quizás no sea tarde para enmendar algo del daño». Se acercó a una mesa y colocó un sobre grueso. «Este es un contrato formal. Automóviles Fuentes financiará completamente este instituto técnico. Garantizaremos empleo para todos sus graduados en nuestras fábricas y concesionarios». Y abrió otro documento. «Esto es un fondo de compensación para todas las familias afectadas por el cierre de la fábrica en 2008. Mateo miró los documentos con desconfianza. «¿Por qué ahora?». Ernesto miró a su hija, y por primera vez Mateo vio vulnerabilidad en el rostro del empresario. «Porque Isabel me obligó a ver lo que he estado evitando por años», respondió. «Cuando la vi dispuesta a renunciar a todo por lo que cree correcto, me recordó a tu padre, Ricardo. Y me di cuenta de que he vivido del lado equivocado de esta historia». Isabel se acercó a su padre y tomó su mano con cariño. Luego miró a Mateo. «Esta decisión es tuya», dijo. «Si quieres que nos vayamos, lo entenderemos». Mateo miró a Carolina buscando consejo en su hermana. Ella asintió levemente. «No confío completamente en usted», dijo Mateo finalmente a Ernesto. «Pero confío en su hija. Y si esto ayuda a las familias del barrio y a los chicos que quieren aprender, estoy dispuesto a intentarlo». Extendió su mano hacia Ernesto, quien la estrechó con firmeza. «No te arrepentirás», prometió el empresario. En las semanas siguientes, la transformación del taller Sánchez en el Instituto Técnico continuó a ritmo acelerado. Isabel y Mateo trabajaban lado a lado desde el amanecer hasta altas horas de la noche, diseñando programas, contratando instructores adicionales y adaptando el espacio. Su relación también evolucionaba. Comenzaron como socios cautelosos, cada uno aportando sus fortalezas. Isabel su conocimiento de negocios y gestión, Mateo su experiencia técnica y conexión con la comunidad. Gradualmente, los momentos profesionales dieron paso a conversaciones personales durante descansos para café, roces de manos al pasarse herramientas, sonrisas compartidas. Cuando un estudiante dominaba una lección difícil, una noche, mientras revisaban el programa para la ceremonia de inauguración, Mateo miró a Isabel con seriedad. «¿No extrañas tu vida anterior? Las oficinas lujosas, los viajes de negocios, ser la heredera de un imperio». Isabel reflexionó un momento. «A veces extraño la comodidad», admitió. «Pero nunca me sentí tan útil como aquí, tan conectada con algo real». Mateo asintió, entendiendo perfectamente. «Mi padre solía decir que la verdadera riqueza está en crear algo que ayude a otros a crecer», dijo. «Creo que finalmente entiendo lo que quería decir». El día de la inauguración oficial llegó 6 meses después. Todas las flores parecía haberse reunido para celebrar. Los antiguos trabajadores de la fábrica, los niños del barrio con sus familias, clientes fieles del taller, incluso ejecutivos de Automóviles Fuentes. El patio del instituto estaba decorado con flores y banderines. Un enorme listón rojo atravesaba la entrada principal. Mateo, nervioso como nunca, ajustaba su camisa nueva mientras repasaba mentalmente su discurso. Carolina se acercó y arregló su corbata. «Papá estaría tan orgulloso», dijo con ojos brillantes. «De los dos». «Isabel,
Elegante pero sencilla en un vestido azul, organizaba los últimos detalles junto a doña Mercedes, quien había insistido en preparar la comida para la celebración. Cuando llegó el momento del discurso inaugural, Mateo e Isabel subieron juntos al pequeño podio. «Bienvenidos al Instituto Técnico Sánchez Fuentes», comenzó Mateo. «Un sueño que comenzó hace muchos años, cuando mi padre enseñaba a sus hijos que el conocimiento es la única herramienta que nadie puede quitarte. Habló sobre la importancia de la educación técnica, de dignificar los oficios, de crear oportunidades para los jóvenes del barrio. Cuando mencionó a su padre, su voz se quebró ligeramente. Isabel disimuladamente tomó su mano, dándole fuerza. A mitad de su discurso, Mateo hizo una pausa inesperada. «Este instituto es el cumplimiento de un sueño profesional», dijo. «Pero en los últimos meses descubrí que hay sueños personales igual de importantes». Se volvió hacia Isabel ante la sorpresa de todos. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló. Isabel Fuentes. Su voz, normalmente segura con las herramientas, temblaba ahora. Algunos dirían que venimos de mundos diferentes, pero yo creo que siempre estuvimos destinados a construir juntos el mismo mundo. Abrió la caja revelando un anillo sencillo pero hermoso. En el centro, en lugar de un diamante, había un pequeño engranaje pulido. «Es del motor de tu Mercedes, el que nos unió», explicó. «¿Me harías el honor de compartir no solo este proyecto, sino la vida entera conmigo?» Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas mientras la comunidad entera contenía el aliento. Ernesto Fuentes, en primera fila, asentía con aprobación mientras Carolina filmaba todo con su teléfono. «Sí», respondió Isabel con voz clara. «1000 veces sí». Mientras Mateo colocaba el anillo en su dedo, los aplausos estallaron. Doña Mercedes lloraba abiertamente, y hasta los mecánicos más rudos se secaban lágrimas disimuladamente. «Beso, beso», comenzaron a corear los niños del taller. Mateo e Isabel se miraron riendo. Él la tomó gentilmente entre sus brazos y la besó con todo el amor que había nacido entre herramientas y motores, entre dos mundos que habían encontrado la manera de funcionar perfectamente juntos, como las piezas bien ajustadas de un motor. El futuro se extendía ante ellos, lleno de retos pero también de esperanza. Un futuro donde los apellidos Sánchez y Fuentes no representaban polos opuestos, sino la prueba de que el amor verdadero puede sanar viejas heridas y construir puentes entre mundos aparentemente incompatibles. 5 años habían transcurrido desde aquella emotiva inauguración del Instituto Técnico Sánchez Fuentes. Lo que comenzó como un modesto taller, transformado ahora, ocupaba una manzana completa en Las Flores, convertido en un referente nacional de educación técnica y desarrollo comunitario. Era una soleada mañana de domingo. Mateo ajustaba una pequeña llave inglesa de juguete en las manos de Esperanza, su hija de 4 años. La pequeña, con el cabello rubio como su madre pero los ojos oscuros y decididos como su padre, observaba con fascinación el motor didáctico que habían instalado en el patio de su casa. «¿Ves esta pieza, Esperancita? Se llama pistón», explicaba Mateo con la misma paciencia que usaba con todos sus estudiantes. Sube y baja, como cuando saltas en tu cama, aunque mamá te ha dicho 1000 veces que no lo hagas». La niña soltó una risita traviesa. «¿Y para qué sirve, papi?» «Transforma la energía para que el coche pueda moverse», respondió Mateo. Isabel se acercó con una bandeja de limonada fresca, vestida con jeans y una sencilla blusa. A pesar de su actual vida en Las Flores, mantenía ese aire elegante natural que ningún overol de trabajo podía disimular. En términos más técnicos, intervino Isabel colocando la bandeja en una mesa cercana, convierte la energía química de la explosión controlada del combustible en energía mecánica a través de un movimiento lineal que luego se transforma en rotacional. Mateo la miró con una sonrisa. «¿Ves? Por eso tu mamá da las clases teóricas y yo las prácticas». Esperanza arrugó la nariz. «Mamá siempre usa palabras complicadas. Y papá siempre simplifica demasiado», respondió Isabel, revolviendo cariñosamente el cabello de su hija. «Por eso hacemos buen equipo». Era cierto. En estos 5 años, el instituto había florecido gracias a la combinación perfecta de sus talentos.
La visión empresarial y organizativa de Isabel, con el conocimiento técnico y la conexión comunitaria de Mateo. El Instituto Técnico Sánchez Fuentes ahora ofrecía certificaciones reconocidas nacionalmente. Los estudiantes llegaban de toda la región, y sus graduados eran disputados por las principales empresas automotrices del país. El programa especial de becas para mujeres en campos técnicos, iniciativa personal de Isabel, había triplicado la presencia femenina en un sector tradicionalmente dominado por hombres. «¡Abuelito viene!», exclamó Esperanza de repente corriendo hacia la entrada. Ernesto Fuentes, ahora con el cabello completamente blanco y un aspecto más relajado, entró cargando una caja de herramientas de juguete, regalo para su nieta. «¿Cómo está mi pequeña ingeniera?», saludó alzándola en brazos. La relación entre Mateo y su suegro había evolucionado lentamente, desde la desconfianza inicial hasta un respeto mutuo. Nunca serían amigos íntimos, pero habían encontrado un terreno común en su amor por Isabel y Esperanza, y en su compromiso con el instituto. Ernesto, parcialmente retirado de los negocios, ahora dedicaba gran parte de su tiempo a proyectos filantrópicos y a ser un mentor para los estudiantes más prometedores del instituto. El Fondo de Compensación para las Familias Afectadas por el cierre de la fábrica había permitido que muchos antiguos trabajadores iniciaran sus propios negocios o enviaran a sus hijos a la universidad. «Traje algo para mostrarles», dijo Ernesto después de los saludos. La junta directiva lo aprobó ayer. Extendió unos planos sobre la mesa del patio. Eran los diseños para la renovación de la antigua fábrica Fuentes, en Las Flores, cerrada 15 años atrás. La reabriremos como un centro de producción de componentes eléctricos para autos híbridos, explicó. Y queremos que los graduados del instituto tengan prioridad en la contratación. Mateo estudió los planos con atención. «Esto cerrará el círculo», comentó con emoción contenida. «La fábrica que mi padre defendió, renaciendo para la próxima generación, con todas las medidas de seguridad y condiciones laborales que Ricardo exigía», añadió Ernesto. Debería haberlo escuchado entonces. Isabel abrazó a su padre, orgullosa de su evolución. Luego miró a Mateo, todavía sorprendida a veces por el giro que había dado su vida. De heredera corporativa a codirectora de un instituto técnico en un barrio obrero, de vivir en un penthouse solitario, a compartir una casa modesta, pero llena de risas con el hombre que amaba y su pequeña hija. «Tía Caro», el grito entusiasmado de Esperanza, anunció la llegada de Carolina. Carolina Sánchez entraba por la puerta del jardín, acompañada por su prometido Miguel, un antiguo estudiante del instituto que ahora dirigía con ella la cooperativa de talleres mecánicos que habían expandido a varios barrios de la ciudad. «¿Lista para tu gran día, sobrina?», preguntó Carolina entregándole un pequeño overol azul a juego con el logo del instituto. Era el día de la feria anual de ciencias del instituto, donde por primera vez Esperanza participaría con su propio proyecto. Un motor simple hecho con materiales reciclados en el que había trabajado durante semanas con la ayuda de sus padres. Mientras Mateo ayudaba a su hija a prepararse, Carolina se acercó a Isabel. «¿Quién lo hubiera imaginado, dijo, señalando con un gesto toda la escena familiar. La millonaria y el mecánico. Isabel sonrió, recordando su primer encuentro. La tensión inicial, el beso bajo las estrellas en la Plaza de las Flores. «A veces los motores más improbables son los que funcionan mejor», respondió. La familia completa se dirigió al instituto para la feria. Al entrar, Isabel y Mateo fueron saludados calurosamente por estudiantes, profesores y vecinos. Ya no eran la Fuentes y el Sánchez, sino simplemente Isabel y Mateo, la pareja que había transformado Las Flores. Mientras Esperanza instalaba orgullosa su proyecto, Mateo tomó la mano de Isabel y la apretó suavemente. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó. Isabel asintió. 5 años y medio desde que mi Mercedes decidió averiarse justo frente a tu taller. La mejor avería de mi vida», sonrió Mateo. Observaron cómo su hija explicaba con sorprendente claridad el funcionamiento de su motor a los jueces de la feria. La parte mecánica con las palabras sencillas que había aprendido de su padre, los principios físicos con la precisión técnica heredada de su madre. En ese momento,
Rodeados por la comunidad que ahora era su familia extendida, Isabel y Mateo comprendieron que aquella avería no había sido casualidad, sino el destino corrigiendo el rumbo de dos vidas que, aunque nacidas en mundos aparentemente incompatibles, estaban diseñadas para funcionar juntas. Como había dicho doña Mercedes años atrás, a veces el destino nos da segundas oportunidades, disfrazadas de problemas imposibles. Y ellos habían aprovechado la suya para construir no solo un amor verdadero, sino un legado que continuaría transformando vidas mucho después de que ellos, como todas las buenas herramientas, hubieran cumplido su propósito en el gran taller de la vida.